Muy buenos días, hermanos. ¿Me escuchan por allá? Sí. Bien, fantástico. ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Contentos y felices de estar en la casa de Dios, unidos, alabando y bendiciendo su nombre en este día, a pesar del clima? Cuando hay fuego en el corazón, hay entusiasmo, hay pasión por Dios. No hay nieve, ni viento, ni frío, ni calor, ni lluvia que nos detenga, porque queremos estar en su casa alabando y bendiciendo a nuestro Dios. Sean todos muy bienvenidos, especialmente aquellos que nos visitan por primera vez o aquellos que están viniendo y conociéndonos. Deseamos que realmente en este tiempo el Señor les hable a sus corazones como oramos para que Él hable al nuestro. Como siempre decimos, este es un momento especial donde abrimos la palabra de Dios y dejamos que Él nos siga hablando, porque Él comenzó a hablarnos desde el mismo momento en que entramos en este lugar y nos saludamos con amor, con afecto, nos preguntamos cómo estamos. Y en esta hora vamos a abrir la palabra en 1 Corintios 8 y vamos a dar lectura de los versículos 1 al 13. Estamos en esta maratón bíblica, donde estamos estudiando 1 Corintios, un hermoso y práctico libro del Nuevo Testamento, inspirado por Dios. Bajo la dirección de él, Pablo escribió sobre la vida, las vicisitudes, los problemas, pero también las victorias de la iglesia del primer siglo. Y como somos parte del pueblo de Dios, estamos unidos en Cristo Jesús, no solamente entre nosotros, sino también nuestros hermanos de todas las edades, de todos los tiempos que han creído y creen en el Señor Jesucristo, y aquellos que van a creer, formamos parte de su pueblo. Todo lo referente a lo que pasa con el pueblo de Dios nos es también parte de nuestras necesidades de conocer cuál es la voluntad de Dios y también de poder experimentar su gracia en medio de nuestro diario vivir. Así que vamos a leer esta parte de la Escritura en el nombre del Señor y para provecho nuestro. En cuanto a lo que se ofrece a los ídolos, es cierto que todos sabemos algo de eso. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguno cree saber algo, todavía no lo sabe como se debe saber. Pero si alguno ama a Dios, es porque Dios ya lo conoce. En cuanto a los alimentos que se ofrecen a los ídolos, sabemos que un ídolo no tiene valor alguno en este mundo y que solamente hay un Dios. Y aunque haya algunos que se llamen dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, así como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas y a quien nosotros pertenecemos, y un solo Señor, Jesucristo, por medio de quien existen todas las cosas, incluso nosotros mismos. Pero no todos tienen este conocimiento. Algunos que todavía están acostumbrados a los ídolos, comen de lo que se ofrece a los ídolos y su conciencia, que es débil, se contamina. Es verdad que los alimentos no nos acercan más a Dios, pues no somos mejores por comer, ni peores por no comer. Pero tengan cuidado de que esa libertad que ustedes tienen no se convierta en motivo de tropiezo para los que son débiles. Porque si a ti, que tienes conocimiento, te ves sentado a la mesa en un lugar de ídolos, alguien cuya conciencia es débil, ¿acaso no se sentirá estimulado a comer de lo que se ofrece a los ídolos? En tal caso, ese hermano débil, por quien Cristo murió, se perderá por causa de tu conocimiento. Y así, al pecar ustedes contra los hermanos y herir sus conciencias débiles, pecan contra Cristo.
Por lo tanto, si la comida es motivo para que mi hermano caiga, jamás comeré carne, para no poner a mi hermano en peligro de caer. Oramos. Señor, en esta mañana, ante tu palabra, queremos humillarnos, queremos deponer toda actitud y todo conocimiento humano y permitir que ella en esta mañana nos hable y que el Espíritu Santo obre en nuestros corazones. Señor, gracias por poder compartir la palabra en esta mañana con libertad. Gracias por mis hermanos, gracias por sus vidas. Gracias porque formamos parte de tu familia, de tu pueblo y vamos camino a la eternidad juntos. Señor, que esto sirva para unirnos más a ti y entre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. El nombre de lo que vamos a hablar en esta mañana lo pueden ver aquí. ¿Lo ven desde el fondo? ¿Sí? Si no les digo, es libertad con amor. Litos o Petras. ¡Wow! Son dos palabras griegas, que los dejo como incógnitas, los vamos a ir desarrollando a lo largo de este pasaje y nos van a hacer pensar, porque hay cosas muy, muy cercanas a nosotros que nos hablan acerca de nuestra vida espiritual. Pero comencemos por el principio. Pensemos en esta iglesia, Corinto. Ya somos conocidos de los hermanos, conocemos sus problemáticas, conocemos también sus batallas, su situación en cuanto al partidismo que había. Algunos tiraban del lado de Pablo, otros del lado de Pedro, otros del lado de Apolos, otros se hacían los más espirituales y eran los de Cristo, pero no se daban con los otros. Una iglesia dividida en muchos aspectos y ahora nos encontramos con una situación que también estaba provocando división dentro de la iglesia, entre aquellos que eran los fuertes en la fe y los débiles. Y Pablo lo explica aquí muy bien. Posiblemente esta pregunta que se le había hecho a Pablo y Pablo responde aquí, corresponde a una carta que los corintios enviaron al apóstol Pablo, pidiéndole aclaración sobre algunos temas que eran conflicto espiritual en medio de la congregación. Por supuesto, al leer uno estas cosas, carne a los ídolos, nosotros no tenemos ese problema, ¿sí? Tenemos otros problemas. Pablo tuvo que enfrentar esta situación y desde la palabra, ¿sí?, tratar de ayudar a los hermanos a comprender y a desarrollar fortaleza espiritual para poder no solamente tener una respuesta, sino también fortalecer la vida de otros hermanos, particularmente de los nuevos o de aquellos que estaban en un proceso de conocer al Señor Jesús. Así que él en el primer capítulo, en este capítulo, en los primeros versículos del 1 al 3, habla acerca de los fuertes y de los débiles y habla en particular de un concepto muy interesante que tiene que ver con el hecho del conocimiento. Dice la última parte del versículo 1, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y es así donde el apóstol sitúa su mirada para poder establecer entre los hermanos que no es solamente el conocimiento, sino es la actitud del corazón que tenemos de unos para otros lo que nos edifica. No está hablando aquí de que el conocimiento sea malo. El conocimiento es bueno per se, por sí mismo. Pero, ¿qué pasa con aquella persona que piensa que se conoce todo, que se las sabe todas? Está más predispuesta a sentirse orgullosa, más predispuesta a discriminar al que no sabe, más predispuesta a tratar de aislarse del resto, porque su conocimiento en un entorno donde no hay, gente de su mismo nivel, lleva a generar una diferenciación. Esto ocurre en la sociedad, si ustedes observan, van a encontrar esto en la sociedad, pero esto en la iglesia no debe existir. El conocimiento es bueno tanto y en cuanto
esté sujeto bajo la autoridad del Señor Jesucristo. El conocimiento es bueno. De hecho, lo que proponemos al estudiar la palabra de Dios, al juntarnos en los grupos de vida, al tener nuestros devocionales, es justamente desarrollar nuestro conocimiento acerca del Señor Jesús. Pero el conocimiento no lo es todo, sino va acompañado de amor. Y es aquí donde el apóstol Pablo está señalando. Por supuesto que hay un emergente que es la carne de los ídolos, ofrecida a los ídolos. Pero hay algo mucho más importante que subyace a todo esto y tiene que ver con la consideración hacia el otro. ¿Cómo veo a mi hermano? ¿Cómo lo trato? ¿Cómo trato de bendecir su vida a través de las cosas que Dios me ha dado, de los recursos que me ha dado y particularmente a través de lo que puedo expresar en afecto y amor y en palabras que contribuyan a su crecimiento espiritual? Hay una palabra interesante que figura aquí en cuanto dice a envanecerse. La imagen es la de alguien que se infla. Es como un globo que se va inflando cada vez más, cada vez más. Y ustedes saben lo que pasa con los globos, ¿no? Cuanto más se infla, las paredes del globo cada vez son más finitas y más débiles. Y en cualquier momento puede estallar. Y el apóstol Pablo está diciendo, bueno, ese tipo de conocimiento que nos infla, que nos llena, nos hace sentir, cuidado, porque puede jugarnos en contra, puede ser contraproducente. Fíjense que este mismo versículo dice que lo que decían estos hermanos en cuanto al conocimiento que en general tenían, porque el apóstol Pablo había estado, seguramente este tema habría sido tratado, habían algunas cosas que habían surgido después de su vida y bueno, le escribieron y pidiendo más información, más conocimiento. Tiene que ver con el hecho de que algunas de las cosas que decían estos hermanos fuertes, con mucho conocimiento, tenían razón. Pero donde fallaban era justamente en la forma como transmitían, cómo se sentían y cómo hacían sentir también a otros hermanos. Hay dos imágenes, vamos a pasar por una. ¿Ustedes la conocen? ¿Sí? Es muy familiar para nosotros. Bueno, es la famosa piedra movediza. Esta es la original, la que se cayó el 29 de febrero de 1912, aproximadamente a las 3 de la tarde. No se sabe muy bien si fue porque perdió el equilibrio o porque alguien la hizo caer. Lo cierto es que me llamó la atención justamente esta imagen para hablar de aquellas personas que se fundamentan en sus conocimientos para hacer resaltar su espiritualidad frente a otros que tal vez estamos comenzando, tal vez que tenemos dificultades, tal vez que algunas cosas no la entendemos de la palabra de Dios. Y me llamó la atención la situación de esta piedra que fue repuesta en el 2007, hecha por la Universidad de aquí de Tandil, ¿sí? Pero que no es la misma, no es la original. La original pesaba aproximadamente unos 300 kilos, ¿sí? Se partió en 3 pedazos y bueno, ya no va a ser la misma que fue, ¿sí? Esta piedra que era admirada, que era el símbolo de nuestra ciudad, mucha gente conoció Tandil justamente por la piedra movediza, no podían entender cómo una piedra se podía sostener y hacer equilibrio. Bueno, esta piedra un poco nos habla acerca de los fundamentos, acerca de que muchas veces la vida de fe está solamente apoyada en la palabra, pero no está fundamentada en la palabra. Esto tiene riesgos,
porque puede hacer creer que una persona está con el conocimiento suficiente y deja de alimentarse, deja de estudiar, de conocer más de Dios y se conforma con lo que sabe. Algunas personas viven lo que se llama la dieta intermitente, ¿recuerdan? La intermitencia tiene que ver con comer a unas horas, otras horas, a unos días, otros días no. Bueno, yo mucho de eso no entiendo, pero me da la idea de que muchas veces nuestra vida espiritual se nutre de manera intermitente. Nos alimentamos el domingo, estamos aquí, escuchamos la palabra del Señor. Los grupos de vida cumplen su función y están muy buenos. Pero ¿qué hay de los momentos de soledad, los momentos en privado que estamos? ¿A qué le dedicamos tiempo en nuestra vida? ¿Cuál es nuestra mayor inversión de tiempo? Es seguramente trabajar, atender a la familia, desarrollar nuestra profesión o prepararnos para poder desarrollar nuestra profesión en el futuro, pero ¿a qué le dedicamos más tiempo y a qué le dedicamos mayor cantidad y calidad de nuestro tiempo en el cual podemos profundizar en la palabra del Señor? Estar con el Señor, escuchar su voz, permitir que el Espíritu Santo vaya transformando paulatinamente nuestras vidas, de tal manera que podamos salir de esa situación de debilidad para llegar a estar fuertes en Cristo Jesús. Y esta otra imagen, ¿sí? Esta imagen nos habla de otra piedra famosa. ¿Y saben cuál es la diferencia? Mientras que la otra estaba apoyada, esta está fundamentada. Esta está bien puesta sobre el macizo de Tandilia, ¿sí? De tal manera que esa piedra, que vaya a saber desde qué tiempo está allí, permanece firme, permanece como un símbolo de lo que es un cristiano firme, fundamentado en el Señor Jesucristo y en su palabra. Y esta mañana me quiero hacer esta pregunta y quiero compartirla con ustedes. ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo es mi vida? ¿Como la piedra movediza que se tambalea, que vienen las dificultades y estoy allí haciendo equilibrio en la vida espiritual? ¿O realmente estoy consolidado, estoy bien plantado en la roca de los siglos que es el Señor Jesucristo? Dice la Escritura en 1 Corintios 10:12, que vamos a ver más adelante: así que el que crea estar firme, tenga cuidado de no caer. El que piense de esta forma, esté muy atento, porque Satanás, el enemigo, nuestra carne, el mundo, está acechando de alguna manera para tratar de desestabilizarnos. Ahora bien, en esta mañana quiero decirles algo que tiene que ver con la respuesta del apóstol Pablo. No vamos a ver la respuesta completa, nos llevaría mucho tiempo. Del 8 al 11:1, el apóstol Pablo está tratando de dar una respuesta. Pensemos en lo limitado que eran los papiros, limitado que es el tiempo para escribir, las distancias y todo eso. Trataba de dar una respuesta contundente, bíblica, que ayude a los hermanos a superar esta dificultad que la iglesia estaba teniendo. Veamos los versículos 4 al 6, que dice: en cuanto a los alimentos que se ofrecen a los ídolos, sabemos que un ídolo no tiene valor alguno en este mundo, que solamente hay un Dios. Ahora Pablo deja un poco de lado el punto que está tratando en cuanto al conocimiento que envanece y al amor que edifica, para responder a esta pregunta. Y lo hace desde la perspectiva
de la fe, lo hace desde la palabra de Dios. Sí, vamos a presentar el anterior. Aquí está. La verdad es la libertad en Cristo, del 4 al 6. Y para los que no pueden leer, se los voy a leer, dice: pero los ídolos no son nada, ni tampoco pueden hacer nada. Confiar en ellos es una tontería. Lo dice Isaías 41, 24. Y si vamos a Jeremías capítulo 10, vamos a encontrar una descripción que Dios hace a través de el profeta Jeremías en cuanto a lo que son los ídolos. En nuestra versión está muy bien acotado, en otras versiones llama la atención la descripción que hace Jeremías. En esta, en el versículo 6, dice: se quedan erguidos como una palmera. En otras versiones dice: son espantapájaros, así utiliza ese término, pero no hablan y tienen que ser llevados porque no pueden andar. No tengan temor de ellos porque no tienen ningún poder, ni pueden hacer mal ni bien a nadie. La descripción que hace de la Biblia de los ídolos en sí son objetos inanimados, objetos que se le otorga un valor que no tienen, objetos que son muchas veces venerados más que tal vez otras cosas, y que, como todo ídolo, apartan la vida y la vista y el corazón de quien es digno de toda adoración y toda alabanza, que es nuestro Dios. Y en esta mañana lo estuvimos haciendo y lo seguimos haciendo en nuestro corazón y en estos momentos. Es importante entonces tener en consideración, porque seguramente el apóstol estaba teniendo en su mente estos pasajes tanto de Isaías como de Jeremías para hablar a los hermanos y decirle: no tengan miedo de esos ídolos con sus representaciones, con todo el aparato cúltico que hay detrás de eso, porque son vanidad, no sirven para nada y no nos llevan a Dios. Al contrario, nos aleja de Dios. Ahora, es fácil poder mirar y determinar cuando las personas reverencian, veneran, ¿sí? Adoran a un ídolo con forma humana o animal o lo que sea, o incluso mismo la veneración hacia el sol o hacia la luna. Es muy fácil poder observar y poder diferenciar, pero ¿qué hay de aquellos ídolos que se forman en el corazón? Decía Juan Calvino, el reformador, que nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Tenemos la propensión, la inclinación de fabricarnos ídolos, de anteponer cosas antes que dar nuestro culto, nuestro tiempo, nuestros pensamientos y nuestras motivaciones ante Dios. Y eso ya es más delicado, porque no es visible, pero sí están. Están ocupando el lugar que solo le corresponde a Dios. Y cada uno de nosotros debe examinarse a sí mismo, como nos dice la palabra, para poder ver si se está formando, si se está engendrando algún pequeño diosecito allí que está ocupando el lugar que le corresponde a Dios. Puede ser cualquier cosa, desde el yo, desde el buscar mis propios beneficios, mi propia comodidad, mi propio bienestar. Puede ser también extendido a mi familia, lo más importante es mi familia, todo lo demás. Puede ser tal vez
mi club de fútbol, puede ser mi trabajo, puede ser mi profesión, pueden ser mis amigos, puede ser cualquier cosa, no tiene que ser algo concreto, algo visible y palpable. Porque en realidad esos son los más peligrosos, los ídolos que se hacen pasar por cosas buenas, cosas razonables, cosas normales de la vida, pero que empiezan a ocupar el lugar que solo Dios tiene. Y dice aquí, no hay para nosotros más que un solo Dios. Y esto es lo que enseña la palabra y esta es la realidad. Todos los demás, pónganle el nombre que quieran, son ídolos. Bueno, pero ¿y qué hay de Alá? ¿Y qué hay de Buda? ¿Y qué hay de, las divinidades de los aztecas o de los incas, para ir de un extremo al otro del planeta? Son ídolos. No es el Dios vivo y verdadero que se reveló en la palabra de Dios. No es el Dios que creó los cielos y la tierra. No es el Dios que envió a su Hijo amado porque viendo nuestra condición de condena eterna, vino a morir por nosotros, cargando con nuestros pecados y sustituyendo nuestra presencia en la cruz por la suya y resucitando el tercer día y dándonos poder en su nombre para llegar a ser hijos de Dios. Esta es la centralidad del Evangelio. Esto es lo que Dios dice, el Dios vivo y verdadero. Y aunque algunos llamen dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, esos dioses no son tales, son ídolos, son vanidades. Y dice el versículo 6, que es central en este pasaje, porque hay un solo Dios, el Padre, de quien procede todas las cosas y a quien nosotros pertenecemos. Qué tremendas palabras, simples, pero que describen nuestra relación con Él. Le pertenecemos. En virtud de lo que hizo Jesús y de la revelación del Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestra condición y en nuestra necesidad de tener un Salvador como Cristo Jesús, hemos establecido una relación con Dios, una relación en la cual no solamente nos reconocemos como creación de Él, sino que nos reconocemos como pertenecientes a Él y que Dios en su gracia ha establecido una relación filial con nosotros de tal manera que nosotros podemos tener comunión con Él a través del Señor Jesucristo. Y dice, Jesucristo, el Señor, por medio de quien existe todas las cosas, incluso nosotros mismos. Y aquí está uniendo la acción de la Trinidad, ¿sí? Aunque no se menciona el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo está presente en todo esto, en donde Dios operó la creación, el Dios Trino operó la creación, estuvo también comprometido en todo el proceso de salvación y es el que está actuando actualmente en nuestras vidas, en nuestros corazones, trayéndonos la verdad permanente de Dios a nuestras vidas. Y de esta manera purificando, saneando, higienizando nuestra mente, nuestros corazones de todas aquellas cosas que hemos aprendido, que nos rodean, que nos afectan, para que no dejemos de alcanzar aquello que Jesús logró por nosotros. Así que pasamos al siguiente pasaje, del 7 al 13, y encontramos aquí sí que nuestra responsabilidad es ser piedras, rocas, pero rocas emplazadas, rocas fundamentadas en el macizo, en la roca principal que es Jesucristo. Mis hermanos, tenemos que procurar no solamente nuestro propio bienestar espiritual, sino buscar también preocuparnos por nuestros hermanos, por ayudarlos en sus dificultades. Por lo general, ¿qué hace la gente del mundo? Se desentiende.
La gente del mundo mira su ombligo. La gente del mundo es indiferente a lo que pasa. Hay a veces algunas expresiones de solidaridad, pero en realidad, en el fondo, se hace porque hay un sentido de conciencia o hay una conciencia que molesta y que dice que algo tengo que hacer por los demás. Pero en la iglesia de Dios, en la familia de Dios, hay un profundo amor por la persona que Cristo salvó. Así como Cristo me amó y se entregó por mí, Cristo también se entregó, amó y se entregó por mi hermano, porque el que tengo al lado, el que tengo en el fondo, el que tengo aquí adelante. Cristo me amó y me amó tal como ama a mi hermano y amó al hermano tal como él me ama a mí. Así que dice, pero los que no tienen este conocimiento alguno todavía están acostumbrados a los ídolos, ya hablamos de esto, la influencia externa, y comen de lo que se le ofrece a los ídolos y su conciencia, que es débil, se contamina. Todos estamos en un proceso de conocer cada día más al Señor. Lo que tal vez para mí es una tentación, que necesito trabajarla con el Señor, para otro no lo sea. Nos dice la palabra que todos somos tentados de acuerdo a nuestras concupiscencias, es decir, a nuestros deseos exacerbados, nos dice el libro de Santiago, y hay una diferenciación, ¿sí?, entre persona y persona. Pero lo cierto es que todos somos tentados porque el propósito del enemigo es justamente desencaminarnos de nuestro camino de la fe, desoír la voz de Dios, dejar de creerle a Él para creer otras voces, y de esta manera el propósito del enemigo, que es desvincularnos de Dios, hacer que nuestra vida espiritual sea una vida pobre, marchita, que da lástima. Aquí el apóstol dice que consideremos, que se considere, que nos consideremos, ¿sí?, de esta manera para podernos estimular al amor y a las buenas obras. Es verdad que el alimento no nos acerca más a Dios, y esto le está hablando a los judíos que componían la congregación, y justamente deberían haber algunos fuertes que entonces consideraban de que porque se abstenían de comer ciertas cosas, estaban en mejores condiciones de acceso a la presencia de Dios. Y aquí el apóstol Pablo: no somos mejores porque comemos ni peores porque no comemos, porque en realidad el Señor Jesucristo ha santificado los alimentos. Cuando usted ora al Señor y agradece por los alimentos, usted está reconociendo el señorío de Cristo y la provisión de Dios en su mesa, usted está agradeciendo, y yo creo que si realmente tomamos conciencia de ese momento en el cual agradecemos a Dios por los alimentos, así le falte sal o no sea la comida predilecta nuestra, no hay lugar a críticas. La comemos con acción de gracias y agradecemos al dador que nos da el alimento para sostener nuestras vidas. Así que aquí dice, la cuestión no pasa por el alimento. La cuestión pasa por el hecho de cómo manejamos la libertad que tenemos en Cristo. Por eso esta parte nos habla acerca de nuestra responsabilidad, de ser personas centradas en Cristo, pero también de saber usar con sabiduría celestial nuestra libertad. No pensar tan solo en nosotros. Por supuesto que debemos pensar en qué es lo que Dios piensa de lo que vamos a hacer, de las decisiones que vamos a tomar. Es pensar en el otro. Si lo que digo va a afectar la vida de otros, no lo digo. Si lo que voy a hacer de alguna manera estoy transmitiendo un mensaje confuso sobre lo que se debe o no se debe hacer, no lo haré.
Trataré de ser lo más claro posible, no solamente porque el Señor me va a pedir cuentas de lo que haga, no solamente porque Dios conoce mi corazón, sino porque yo soy responsable de mi hermano, de mi hermana, de aquel compañero de ruta en este peregrinar por la tierra hasta la presencia de Dios en la patria celestial. Por eso es interesante que ¿qué es lo que nos hace ser iglesia? ¿Juntarnos? Bueno, en el Mundial vemos cómo se llenan los estadios. Hay mucha gente junta, pero no está unida. ¿Tienen un mismo propósito? Bueno, tal vez dos. Uno para un lado y otro para el otro lado. Lo que nos hace iglesia es nuestra unión personal con Cristo y nuestra unión unos con otros. De tal manera que sí, soy libre en Cristo, pero el límite está, el autolímite que me impongo está en el hecho de saber si lo que voy a hacer edifica a mi hermano, a mi hermana. Si contribuye a que él cada vez más se afirme a Cristo Jesús. Y algo maravilloso ocurre, porque cuanto más afirmamos al hermano, más Dios nos afirma en su palabra. Así que, como conclusión, podríamos decir, y el apóstol Pablo en esto es categórico en el versículo 13, si yo tengo que dejar de hacer algo que afecta a la vida espiritual de mi hermano, lo voy a dejar de hacer. Pablo dice, si tengo que dejar de comer carne, lo voy a hacer. Voy a empezar a comer verduras. Y él lo decía y él lo hacía. Ahora, esto no es ningún alegato para dejar de hacer asados. Simplemente, ustedes entienden, ¿sí?, lo que significa, la profundidad de lo que hay en estas palabras y en el hecho de que tenemos que cuidarnos unos a otros. Y vamos a la conclusión, ¿sí? Ahí está. 3 conclusiones. ¿Tenemos libertad? Sí. Dios nos hizo libres. Somos siervos de justicia. No somos siervos del pecado. El pecado no nos domina. Cristo nos dio la victoria y Cristo nos da la victoria cada día. Podemos flaquear, podemos caer, pero el Señor nos levanta. Si estás batallando contra algún pecado, sentite en esta mañana fortalecido por la palabra de Dios y sabe que el Señor te ha llamado a libertad. No te ha llamado a un sistema religioso, no te ha llamado a una institución, no te ha llamado a ninguna otra cosa que no sea disfrutar la vida plena que Él dijo que nos iba a dar. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿La estás disfrutando? ¿La estás viviendo? Es para descubrir, es para disfrutar, es para compartir. En segundo lugar, tenemos una familia. Y esto es maravilloso. Esto es maravilloso porque la vida no ha sido hecha para vivirla en soledad. La vida fue dada por Dios para vivirla en comunidad. Y Dios nos ha dado este privilegio de estar, de conocernos. Ahora tenemos que preocuparnos por conocer más del hermano. No para hacer una crónica de como hacen los periodistas de espectáculos, ¿no?, sino para saber en qué podemos colaborar en su crecimiento. ¿De qué forma, con lo que Dios me ha dado, con el don que Dios me ha dado, yo puedo ayudar a crecer al hermano? Y tal vez no hay que pensar en cosas muy distantes. Dios me habló esta semana, ¿sí? Y lo comparto. Tal vez Dios me lo dio no solamente para edificarme a mí, sino para que yo se lo transmita y sea un instrumento en sus manos de edificación
al otro. Qué bueno que podamos tener esta dinámica en donde nos sentimos familia, porque somos familia. Dice, lo que no viene de sangre ni de carne, Dios lo ha hecho posible a través de su Santo Espíritu. El primer capítulo del libro de Juan nos lo aclara muy concretamente, muy perfectamente, que somos hechos hijos de Dios por la gracia y la misericordia de Él. Y por otro lado, en tercer lugar, tenemos límites. A algunos no les gusta hablar de límites, pero la verdad es que tenemos límites. Y qué bueno es cuando entendemos cuál es nuestro ámbito, nuestro lugar, nuestro espacio donde podemos desarrollarnos, cuáles son los límites que Dios ha establecido por nosotros como una barrera de protección y de cuidado. Y cuando nosotros tomamos la decisión en amor de vivir nuestra libertad para agradar a Dios, pero también para agradar a nuestros hermanos. Esto nos habla de que anteponemos nuestras cosas personales en bien de la iglesia del Señor. Esto significa que nos humillamos ante el Señor. Esto es una forma clara de ponerle una acción a las palabras de Jesús cuando Él dijo, el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Es crucificar nuestro yo para dar lugar a que el Espíritu de Dios obre a través nuestro y bendiga y sea de efecto positivo, edificante, nutritivo para nuestro hermano, para nuestra iglesia. Creo que cuando entendemos esto y lo hacemos, somos bendecidos. Nos sentimos de alguna manera que estamos agradando a Dios. Dios nos ve con buenos ojos porque estamos obedeciendo a su palabra. Y de a poco, en el trabajo que el Espíritu Santo está haciendo en nuestra vida, nos vamos pareciendo de a poco a nuestro Señor Jesús. Él es nuestro modelo, Él es nuestro ejemplo, Él es normativo, es el camino a seguir. Así que hay algunas preguntas que me gustaría dejarte en esta mañana, pensando en Litos y en Petra. ¿Sí? ¿Quiero ser litro? Litos, no litro. Litos, es decir, una piedra tal vez admirada, tal vez fotografiada, tal vez interesante, que se mantiene en equilibrio, pero que corre el riesgo de caerse. ¿O quiero ser una Petra, una roca, cuyo fundamento es Cristo, es la roca, es el macizo, inamovible? Puedo temblar frente a las dificultades, pero sé que de ahí no me voy a caer, porque el macizo que es Cristo me sostiene. Y así como Cristo nos sostiene, el Señor Jesús quiere que nosotros nos sostengamos unos a otros. ¿Y cómo hacerlo? Orando, comprometiéndonos a orar, pero orar en serio, dedicando tiempo. También tratando de resolver las inquietudes de los hermanos. ¿Cuántas veces surgen inquietudes en los grupos de vida o en las charlas? O vemos que algún hermano tiene duda. Bueno, dediquemos tiempo para estudiar qué es lo que Dios dice para poderle acercar una respuesta. Y animémosle también a que Él descubra
la verdad de Dios en las Escrituras en su tiempo a solas con Dios. El apóstol Pablo aquí ha dado una gran enseñanza. Nosotros no tenemos problema con la carne ofrecida a los ídolos, pero sí tenemos problemas con nuestra carne. Y el Señor nos dice qué debemos hacer. Vamos a orar y le pedimos al Señor que nos ayude, porque creo que no soy el único y que todos necesitamos que Él nos fortalezca y nos siga sosteniendo. Padre, en esta hora te damos gracias por la posibilidad de compartir esta palabra, Señor, tan rica, tan profunda, Señor. Solamente hemos observado algunas cosas y hay muchas más profundas, Señor, para escudriñar, para entender, para practicar. Señor, en esta hora queremos anteponer todo conocimiento al conocimiento tuyo, anteponer toda actitud a tu gracia, a tu misericordia. Señor, poner nuestras vidas en servicio tuyo, en bendición, Señor, para nuestros hermanos, para quienes nos rodean. Señor, buscar nosotros cuidarnos unos a otros para que, Señor, la presencia de Cristo se vea manifiesta en nuestras actitudes, en nuestros actos. Señor, que nos podamos abrazar con amor y con genuino afecto. Señor, que podamos preocuparnos por las necesidades materiales y espirituales de otros. Que podamos, Señor, mostrar al mundo que aquí está Cristo reinando en medio nuestro. Gracias por mis hermanos, por este tiempo y gracias también por lo que habremos de participar en minutos. En el nombre de Jesús. Amén.